El otro día estaba viendo a Kanye West, pero él decía, hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Tienes que en algún momento descansar el cerebro. ¿No te ha pasado que ese comediante te deja de risa porque ya lo ves todos los días, porque está obligado a generar contenido de comedia todos los días? Por lo menos esta saturación y esta obligación de las redes sociales mató a la comedia. Más de tomar la foto para decir que estuve aquí que disfrutar lo que estás viendo. Es absurdo que si tú ves que se toman la foto al lado y ni siquiera la vieron. La gente trata de idealizar su vida en la pantalla. Y eso genera un cansancio y un agotamiento muy loco. Era una teoría de que cada 30 años tiene que volver una moda. ¿Estamos volviendo a lo analógico porque de verdad queremos desaturarnos o porque simplemente tenemos nostalgia? Porque ese es otro tema. Prácticamente ahora somos trabajadores de las redes y de toda la vida digital que a principio era una forma de conectarnos, pero se volvió prácticamente en algo insostenible en este 2026, Javier. Pero primero, bienvenidos a otro episodio del Bono Show. Hoy vamos a estar filosofando un rato, ¿vale? De eso que nos encanta, replantearnos un poco hacia dónde vamos. ¿Verdad? Vamos a ver las mentiras de la vida digital y una cosa importante, ¿por qué estamos tan agotados y saturados? ¿Tú no sientes que estamos como agotados ya? No sé si les pasa a ustedes. Sí, yo creo que a veces es como necesario una desconexión digital. O una desintoxicación digital. Un detox. Mira, es importante porque además han salido las noticias que la gente están diciendo que en el 2026 vamos a ser prácticamente más analógicos. Se vio con los audífonos, que la gente está volviendo ya no a los earpods, no, sino que a los audífonos con cablecitas. Los de casco. Sí, porque no, que suenan mejor y tal, y la gente quiere ir a los vinilos. Siempre ha habido una moda de esto, pero hacer analógico es muy difícil. Volverá el Walkman o el Discman. No sé si tan solo las cosas físicas, sino a la vida cotidiana, así lo digital, porque ya nos han metido en este mundo digital y yo creo que hay una cierta rivalidad de que ya está sobrepasando la parte digital a la vida humana, a la física. Tú sabes que me parece igual como paradójico, porque la gente ya volviendo a las cosas más analógicas, pero al mismo tiempo vemos la dependencia y la locura de que no podemos separarnos en otra vida. Es como vivimos en dos mundos. Y es que la gente está, no sé, leyendo un libro o está, no sé, con un vinilo, o de repente está cocinando y tiene la necesidad, a juro, de sacar su teléfono para grabar, porque si no lo transmite, si no le tomas una foto, si no hay un registro digital, no existe, parece. No, totalmente. Yo creo que ya tenemos una necesidad totalmente digital y lo vemos en los conciertos. O sea, tú vas a los conciertos y necesitas grabar un fragmento por lo menos porque estás más pendiente de capturar el momento a través de tu teléfono que disfrutarlo. Que vivirlo, qué interesante. Entonces, en el fondo, yo creo que estamos yendo a la necesidad digital totalmente. De hecho, lo que hablamos en episodios pasados. ¿Qué pasa si ahorita hay un apagón? Entonces, la dependencia ya es enorme. Tenemos una serie de cultura digital aquí que son buenos temas. Mira, por cierto, cosa para reflexión. No sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si tú te has dado cuenta, Javier, que tu importancia en este momento de la pregunta que te voy a hacer es relevante. ¿Crees que ahorita desconectarse es un lujo? Es como para gente que de verdad tiene todo resuelto. Como que es difícil desconectarte, no sé, de tu teléfono un fin de semana. Lo que pasa es que el ser humano es un animal básico de hábitos. Vamos a ponerlo así de drástico. Claro. Es decir, si nosotros creamos hábitos constantemente de ver las redes sociales cada media hora, o sea, el cuerpo se adapta, la mente se adapta. O sea, las hormonas la serotonina, la dopamina, obviamente se adapta a esa necesidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo te lo va a volver a pedir. En el momento lo dejas de hacer, te lo va a volver a pedir. Pero asimismo, también el cuerpo se va a adaptar. Si empezamos vámonos a subir una montaña y no tocar celulares, el cuerpo se va a adaptar. Y le das diferentes estímulos. Sí, y yo creo que un buen ejercicio que hay que hacer es agarrar ¿cuántas personas podrán ahorita agarrar que sea un libro y sin necesidad de revisar en un determinado tiempo el celular? Es verdad. El otro día estaba viendo a Kanye West, que bueno, ha tenido unas transformaciones bastante locas, pero él decía, hemos perdido la capacidad de aburrirnos. O sea, de estar sentados, aburridos, de sentarte solo, no hacer nada y de verdad que de ahí viene como que la mayor inspiración, chicos. Es que es como que tienes que en algún momento descansar el cerebro. Totalmente, y de hecho, ojo, es tan necesario el aburrimiento
porque esa desconexión, el cuerpo lo necesita. Me aburre la vida. De hecho, las personas que no tienen un buen aburrimiento, ¿verdad? Son personas que igual hasta les va a costar dormir, porque tú necesitas cierta tranquilidad para descansar. Claro. Y si no se la das a tu cuerpo, el cuerpo no va a descansar, pues. Mira, y entonces vienen estos puntos que estábamos analizando, que es el miedo, el miedo a perderse de algo, que es el FOMO, pero también las ganas, el deseo de desconectarse, ¿no? Que no sé si les ha pasado y pasa justamente con el ejemplo que estabas dando. Vas por un concierto y lo estás disfrutando, pero en algún momento te da esa necesidad como que, ya, le tengo que tomar un recuerdo a esto, le tengo que tomar un video, le tengo que tomar una foto, tengo que hacer algo para que la gente lo vea, para que yo me recuerde de esto, para que en 5 años tenga un registro de esto. ¿No te ha pasado eso a ti? O sea, es como que Sí, ya es una necesidad, ya es parte del día a día. O sea, no solo en situaciones tan como un concierto, porque igual tú puedes decir, bueno, quiero quedarme con un recuerdo de esto. Claro, pero ¿cuál es el motivo? Exacto, pero por decirte, de ahí a grabar todo el concierto, que lo hace la mayoría, que tú dices, ¿para qué? Pero es que depende del motivo, porque gente ¿Cuántas personas después verá ese concierto en video y lo buscará para verlo? A ver, yo en YouTube me he puesto a ver conciertos, personas grabado que graban por celular. Claro, y por lo menos una canción la veo completa. Que algunas veces suenan bien, ya hay tecnología. No, pero capaz no podemos grabar ovnis, pero podemos grabar una canción de un concierto pero bien. suenan terribles, las odio, las canciones grabadas por celular. Porque Depende. Se escucha más la gente que el artista. Pero va a haber motivos, y yo creo que hay motivos que la gente necesita tener esa autoridad en redes sociales. Como que, mira, no desaparecí. O capaz un llamado de atención de que, epa, escríbeme, todavía estoy aquí, estoy mostrando que estoy viviendo. Sí, no, lo hablamos también, varias veces lo hemos hablado. El hecho del turismo ahorita es más de tomar la foto para decir que estuve aquí que disfrutar lo que estás viendo. Totalmente. O sea, es absurdo que si tú ves las filas que se hacen en los museos para las obras icónicas, pero la gente ni le para. Tú ves que se toman la foto al lado y ni siquiera la vieron. Es como que y sigue. Total. Entonces, en el fondo, estás más pendiente de registrar. No sé si de registrar o de mostrar, porque a lo mejor un registro es diferente a querer mostrarlo y que te vean así. Lo que está pasando con el lifestyle de que todo el mundo quiere mostrar. Qué buen punto, güey. El que está bien. El que todo es perfecto. Todo es perfecto. Bueno, entonces, es que es una segunda vida. Yo me acuerdo que hay un juego que se llama Los Sims, que tenías como que manejabas a los muñequitos y era una segunda vida. Ya estamos viviendo una segunda vida digital. ¿Será que es realidad la teoría de la simulación? Bueno, ya estamos creando nuestra propia simulación. Estamos tratando de que nuestra vida sea perfecta, porque en realidad nadie... Bueno, hay gente que sí monetiza cuando llora, entre comillas, ¿no? Lo que hacen es una actuación, pero la gente trata de idealizar su vida en la pantalla. Y eso genera un cansancio y un agotamiento muy loco, que me recuerda a otra cosa que nos debe pasar a todo el mundo, que de verdad, no sé si te ha pasado, pero tú puedes estar haciendo trabajo físico, hacer deporte, pero de repente ten 4 reuniones por videollamada. Te quita la vida, te succiona el alma. O sea, si ya la segunda reunión, si tienes una reunión de 1 hora, ya la segunda no es igual la misma energía. Además que la gente no quiere estar ahí. Es como que si lo cuesta lo físico. Es más, ¿sabes de qué me acuerdo perfecto? De la época de la pandemia, cuando todo el mundo se conectaba y todo era digital. La gente se saturaba. Los niños en ver clases así, imagínate ver todas las materias desde tu casa en una pantalla. Qué horrible. Las cuestiones digitales no es la comodidad más grande del mundo. Sí. Sobre todo si tienes que cruzar una ciudad entera para ir a tu trabajo. Claro. Pero es diferente cuando tienes que hacer eso todos los días obligadamente a cuando tienes que hacerlo por un objetivo en un fin, ¿no? Sí, no sé, voy por una presentación o voy por una charla. Te da un toque diferente. Quieres hacerlo. Ahí de alguna manera, y me han odiado muchos ahorita, pero yo soy de los que valora el formato de trabajo híbrido. O sea, yo no creo que 100% digital sea sano para una empresa. Pero tú sabes que la otra vez depende de la empresa, ojo, también. Claro. Pero en el fondo yo siento que tiene que haber un híbrido. No es lo mismo la manera de conectarte con una persona en vivo a todo digital. La otra vez estaba hablando con un amigo en común, por cierto, se llama Marcelo. Y saludos a Marcelo. Saludos a Marcelo. Y justamente él me estaba diciendo que ya tenía que volver a la oficina. Porque ya, y justamente modelo híbrido, porque ya se estaban volviendo locos. Ya la gente no socializaba. Y él ya estaba cansado de estar encerrado en su casa.
De verdad es muy pesado. Sí, o sea, yo soy de esas personas que necesita salir, ¿sabes? Claro. Yo paso 3 días en mi casa y ya me estoy volviendo loco. Y ahora te voy a preguntar una cosa. ¿Estamos volviendo a lo analógico porque de verdad queremos desaturarnos? ¿O porque simplemente tenemos nostalgia? Porque ese es otro tema. Ahorita la nostalgia está en todos lados. Entonces prácticamente es como que, ya hago esto porque, bueno, ahorita ya somos la gente de los 90 más adultos y somos prácticamente el consumidor que va a consumir y va a tener más poder adquisitivo para comprar esos productos. Y lo más lógico es que utilices las modas que cuando eres niño para que te identifiques para comprar más. Yo escuché que había una teoría, no recuerdo el nombre, discúlpenme aquí con esto, pero era una teoría de que cada 30 años tiene que volver una moda. ¿Ok? Porque a esa edad lo va a consumir tus hijos y tú que lo viviste y ya lo estás viendo desde la nostalgia. Claro, que el que le tiene que pagar el niño eres tú. Exactamente, el que tiene el poder adquisitivo para pagar eres tú. Entonces, es obligatorio que, por decirte, lo vimos ahorita con el fenómeno de Stranger Things. Con vainas raras. Exacto. Bueno, todos los niños, o sea, mi hija empezó a escuchar The Clash, Master of Puppets, Depeche Metallica, Depeche Mode. O sea, empezó a escuchar muchas canciones de esas series porque, de hecho, lo está viviendo porque en el fondo yo estaba conectando porque son mis canciones de mi generación, pero para ellas es la moda porque está en estas series. Entonces, es obligatorio que vuelve a retomar esas modas. De hecho, la forma de vestirse, ¿cuántas veces no hemos vivido en los mismos 90? La forma de vestirse de los 90, las modas de los 90. Ya está regresando la época de todo el mundo con la patineta de nuevo, ¿sabes? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con que tiene que... la nostalgia hay que revivirla porque es negocio. La nostalgia es negocio. Y ahora, mira, también nos vemos obligados a que en el trabajo tengas que estar totalmente con tu vida digital. Y eso quiere decir que en este renacimiento de la materia, del estar físico, no todo el mundo lo va a poder lograr hacer. No. ¿Tú crees que será de verdad un lujo que la gente pueda estar fuera del ámbito digital? Es que yo creo que es muy difícil. No, yo creo que ya actualmente es imposible salirse de lo digital. Lo que sí yo creo que es necesario es lo que hablamos al inicio, obligarse a tener descansos digitales y comenzar con el aburrimiento. Aburrirse no es malo, de hecho, lo decía el sabio John Lennon. Mira, coño. Decía... Con cita y todo. Sí. Decía una frase que era, el tiempo que disfruto perder no es tiempo perdido. Okay. Coño, ponte un aplauso. No, a mí no, John Lennon. Bueno, hay que robar como hacía Picasso. Como decía Picasso, el genio es el que roba. ¿Cómo era? Se me olvidó. Es así. Pero lo que hacía referencia es que no está mal disfrutar del aburrimiento, de que tú llegues y te acuestes en la cama un poco más, media hora sin tocar el celular y descanses y te obligues. Totalmente. Y retomar cosas análogas es necesario. Ahora, predicciones que puedan pasar. Yo creo que la gente, y hablando de toda esta saturación, yo creo que la gente ya está consumiendo menos redes sociales. Ya está eligiendo qué red social tomar o qué ver. Y yo creo que ya se está filtrando un poco. Y yo creo que se ha visto mucho, de verdad, en todo el contenido. Porque ya como que la gente dijo, mira, basta que me bombardeen con todo. Voy a elegir. Esta vez quiero empezar a elegir yo. ¿No te ha pasado que ese comediante te deja de risa porque ya lo ves todos los días, porque está obligado a generar contenido de comedia todos los días? Claro, antes tenía que prepararse y cada, 3 meses te podía sacar un show brutal, pero ahorita está obligado a hacer tanto contenido que ya pierdes la risa. Al menos que tengas un boom y pegues reels que ni siquiera son chistes. Sino experiencias que conecta con la gente claro, de una manera cómica. Pero yo creo que por lo menos esta saturación y esta obligación de las redes sociales mató a la comedia. De cierta manera. Sí. Está matando a la comedia. O sea, está afectándola. La estás coñetando. Es como... Buen punto. Sí, o sea, porque la comedia igual va a ir... la idea de estos comediantes es que generar contenido y te lleve a ver el stand-up. Claro, pero imagínate que tienes que generar un contenido gracioso porque tú haces contenido gracioso. Todos los días tienes que hacer chistes. Muchos lo que hacen es de su show sacan clips y eso está fino, pues está bien. Sí, pero ¿cada cuánto tiempo tienes que sacar show? Porque... ¿Y cada cuántos clips? Claro, entonces estás obligado, que antes hacían un show una vez al mes y te tienes que hacer la semana algo nuevo. Bueno, y luego hablamos en episodios pasados con la música, también pasa. O sea, ya tienes que sacar temas cada cuánto tiempo. Si quieres estar todo el tiempo en tendencia, tienes que sacar... en general, estamos obligados a sacar contenido todo el tiempo. Cada vez está más difícil todo. Yo creo que ahorita la gente de la nueva generación se va a topar totalmente con
con una competencia voraz. Sí, es que por llegar. estamos viviendo la comercialización de estas plataformas grandes, obviamente, y eso nos lleva a que somos un experimento. Claro. Literalmente. O sea, están probando con nosotros qué funciona, qué no, Totalmente. qué nos vuelve más adictivo, o sea, porque a juro necesitas tener más retención de la gente cada vez más. A mí me hicieron un daño irreversible ya. Mira, pero importantísimo. Yo creo que una de las cosas que obligatoriamente hay que forzarse es a hacer cosas análogas, como leer libros. Ir a la montaña. Yo creo que deporte es clave. Cuando tú haces deporte, sueltas... De hecho, tú puedes escuchar música trotando. Tomar sol. Pero no puedes estar revisando Instagram trotando, ¿sabes? Es obligatorio. Hay actividades que son obligatorias. Pero yo creo que lo principal que hay que mejorar es una buena conversa. O sea, si vas a salir a conversar con alguien o a tomarte algo con alguien, no agarres el teléfono. No hay necesidad. Tener el respeto de no tocar el teléfono. Yo creo que la gente pierde esa vaina. Y ahí viene un tema importante que no hemos tocado y no vamos a tocar hoy, que es la soledad. La soledad, ese vamos a dejarlo para la semana que viene. Es más, suscríbete ya mismo y está activo para la próxima semana. Pero ¿sabes lo que no aburre, No, César? a ver, ¿qué? Cuéntame. Losbonobo.com, porque losbonobo.com es un sitio donde publicamos noticias todos los días y vas a estar informado de lo que sucede en el mundo entero. Es verdad, hablamos de cultura digital, de análisis culturales y muchas otras historias más. Así que no te lo pierdas, losbonobo.com. Y ya que estás aquí, te invito a suscribirte, a darle like y sobre todo a comentar. Nos interesa mucho tu opinión porque de ahí sacamos los temas de que hablamos. Esto no se nos ocurre a nosotros. La gente nos dice, mira, ¿no te ha pasado esto? Y uno dice, esto vale oro. Sí, hablémoslo, verdad. pero vamos a hablarlo en vivo, así que aquí estamos para ustedes. Y recuerda que somos gratis, así que si en algún momento nos quisieras pagar, Somos gratis. te damos la cuenta por aquí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.